Gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba, Dios los bendiga, Dios los guarda, todos los que están conectados aquí por Facebook Live, por YouTube, Dios los bendiga, estamos aquí más que agradecidas, felices y contentos por lo que Dios ha hecho con nosotros. Muy bienvenidos, quiero que oremos para empezar este programa de hoy y vamos a hablar acerca de los evangelios, vamos a estar hablando acerca del porqué de los evangelios, a quién están los evangelios, a todo lo que conciente a los evangelios. Pero antes vamos a orar. Padre Santo, te damos la gloria, la honra y toda la alabanza. Te bendecimos, Señor. En esta noche, Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros, porque queremos aprender de tu palabra en esta tarde, Señor, en esta noche. Te pedimos que tomes el control, Padre Santo, que puedas tú, Padre Santo, dirigirnos en esta noche, Señor. Queremos aprender. Tenemos un corazón dispuesto a aprender de ti, Señor. Tanto yo como hija tuya, como la audiencia, Señor. Los que te conocen de ti, tienen hambre de ti, Padre Santo, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, descienda, Padre Santo, y nos llene, Señor, de tu presencia. Nos llenes de tu amor, Señor, y nos capacites, Señor, para poder entender tus escrituras, Padre Santo, Señor. Nos humillamos en esta tarde, Señor, para que tú seas, Padre Santo, exaltado tu santo nombre, Señor. Mira, Padre, que las situaciones, Señor, están difíciles, Señor, pero tú nos darás la fuerza y fortaleza para seguir adelante. Así que, Padre Santo, ponemos todo en tus manos. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y pues bien, quiero hablar un poquito de mí, de mi persona. ¿Por qué cambié? Estábamos los domingos con el libro de Mateo, pero al ver que los evangelios están entrelazados y están hablando de lo mismo, decidí cambiarlo y empezar a hablar de los evangelios desde el principio y paso por paso hasta que el Señor nos vaya enseñando a usted y a mí cómo caminar en su palabra. Es importante. A lo mejor se le haga a usted un poco aburrido lo que vamos a estar hablando, pero es necesario que lo hagamos así. Es necesario que nosotros vayamos en una forma de orden. Y como los evangelios están entrelazados, vamos a ver las diferencias y las igualdades de los evangelios y a lo que el Señor nos quiere llevar por medio de estos evangelios. Recordando siempre que el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los 4 evangelios que están en el Antiguo Testamento. Esta es información que tenemos que nosotros tener para cuando a nosotros se nos presente otra doctrina diferente, o como dice el apóstol Pablo, un evangelio diferente, sepamos nosotros dónde estamos parados. Por eso es importante que usted y yo sepamos. Ahora, si usted no ha aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, le va a ser más difícil. Entonces se va a quedar con la pura letra de lo que está diciendo la palabra. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él se hizo carne para poder vivir el evangelio y podernos mostrar cómo cualquier persona de nosotros podemos vivir el evangelio. No solo con palabras, sino vivirlo en nuestra vida propia 24/7. Sé que es fuerte, es duro para muchos porque es un cambio total a su vida, pero esto siempre es con la ayuda del Espíritu Santo, porque solos, nosotros cuando queremos hacerlo solo, no se puede. Es imposible y es fuerte y a lo mejor lo logre, a lo mejor no. Pero cuando es con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le enseña a digerir, a caminar. Entonces, por eso es importante que si usted sabe que hay un Dios que sana, restaura y liberta, debe de aceptarlo no solo como su Salvador, no solo debe de reconocerlo como su Salvador, sino debe de
tenerlo como su Señor. Y tenerlo como su Señor es buscar de Él a todo momento. Cuando está en tristeza, cuando está en dolor, cuando está pasando una situación de nostalgia, cuando tiene alguna duda. Si usted busca del Señor, le va a ser mucho más fácil poder pasar esa situación, esa prueba. Así que yo los invito a que sigamos paso a paso lo que el Señor tiene para nosotros. Y en esta hermosa tarde vamos a los evangelios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir paso a pasito. Vamos a empezar con el Evangelio de Mateo. Si usted tiene su Biblia, necesita usted tener su Biblia por ahí, necesita tener lápiz y papel para que usted pueda, o hay unas cositas que venden en el dólar, estas estampillitas, usted las puede poner en su libreta, en su libro, en la Biblia. También puede usted ponerle notas a su Biblia. No pasa nada porque la Biblia, la palabra del Señor, no sé si puede ver la mía, tiene unas notitas, ya le quité muchas. Pero la palabra del Señor, usted, si usted quiere, usted la puede hacer notas y no pasa nada. El Señor no lo va a castigar por eso, porque haga usted notas en su Biblia. Al contrario, eso es lo que nos enseña a poder retener un poco en el pensamiento lo que nosotros vamos llevando. Recuerde que este es un libro hermoso, majestuoso, perfecto, pero este libro puede ser deshecho, incluso con las palabras que están ahí. Pero si usted pone en obra lo que el libro tiene, entonces sí es un libro sagrado. Pero si usted lo va a usar nada más como adorno y crea que le vaya a pasar algo a su Biblia, no se preocupe. Usted puede hacer notas en su Biblia y no pasa nada. Eso es bueno. Así no se nos olvidan muchas cosas. Pero vamos a ir al libro al Evangelio de Mateo. Ok. Hay 4 evangelios y están en el Nuevo Testamento, y son los primeros 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vamos a ir al libro de Mateo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir al libro de Mateo y vamos a leer un poquito acerca del Evangelio de Mateo. Y dice la palabra: como ninguno de los 4 evangelios incluye el nombre de su autor en el manuscrito original, todos son técnicamente anónimos. Esto es lógico, ya que es probable que los autores hayan compilado sus relatos de los evangelios para los miembros de sus propias iglesias, quienes ya lo conocían bien. Sin embargo, los documentos históricos sobre la historia de la iglesia primitiva aportan datos importantes sobre la autoridad de los evangelios. En las primeras tradiciones de la iglesia, el testimonio unánime es el que el autor del primer evangelio fue Mateo, quien antes era un publicano que siguió a Jesús y se convirtió en uno de sus 12 discípulos. La más antigua e importante de estas tradiciones data en San Juan y se basa en los escritos de Papías, obispo de Hierápolis en Asia Menor, aproximadamente en el año 135 después de Cristo, y de Ireneo, obispo de León en Galicia, aproximadamente en el año 175 después de Cristo. Como estos líderes de la iglesia primitiva tuvieron un contacto indirecto o directo con la comunidad apostólica, seguro estaban muy familiarizados con los orígenes de los evangelios. Asimismo, en la actitud no existían tradiciones que atribuyeran la autoridad del evangelio de Mateo a otra persona. Si Mateo no fue el autor, resulta difícil entender que se le haya atribuido falsamente la autoría a un apóstol algo desconocido. ¿Por qué? Porque él trae
Él trae datos importantes que otras personas no lo hubieran agarrado. Gloria a Dios, aleluya. Pero vamos a ir acerca de qué nos está hablando el Evangelio de Mateo. Mateo escribió este relato para demostrar la identidad mesiánica de Jesús, su herencia del reinado davídico sobre Israel y su cumplimiento de la promesa hecha a su ancestro Abraham en Mateo 11. O sea, el Evangelio de Mateo se enfatiza en demostrar la identidad mesiánica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Este dato es importante para que se nos quede en nuestra mente y baje a nuestro corazón. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hablar algo más de Mateo. El Evangelio de Mateo nos va a hablar de ciertos datos importantes que quiero recalcar en este momento. Primero que nada, Jesús el Mesías entra en la historia. Esto nos lo dice Mateo 1:1 del 2 al 23. Y nos habla la genealogía de Jesús el Mesías, el anuncio angelical de la concepción de Jesús el Mesías. Los magos informan que vieron la estrella del nacimiento del rey de los judíos. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús el Mesías. También nos habla de que Jesús el Mesías da comienzo al reinado mesiánico, de que el Mesías es tentado, de que Jesús el Mesías comienza su ministerio en Galilea, de que el Mesías predica un mensaje con autoridad, vida del rey para sus discípulos. Es el primer discurso. Habla también de las bienaventuranzas y testimonio del reino de los cielos. Nos va a hablar este evangelio. Del reino mesiánico en relación con la ley, del desarrollo de la vida del rey en el mundo real, de la advertencia con Jesús en su contra, y también de las sanaciones, discipulados y destrucción de las fortalezas de Satán. De los discipulados, milagros y obreros inesperados. De la comisión e instrucción para una misión breve a Israel. De las instrucciones para la perpetua misión al mundo. Nos va a hablar de las características de los discípulos misioneros. También nos va a hablar Jesús de Juan el Bautista y el ministerio en Galilea, de las confrontaciones con los fariseos, de los discípulos de Jesús con su verdadera familia, de las aperturas del discurso parabólico, de que Jesús cuenta más parábolas a la multitud, de que Jesús cuenta parábolas a los discípulos y las explica. Nos va a hablar de profetas sin honor, de sanador y proveedor comprensivo de Israel, del Hijo de Dios que recibe adoración como maestro de la palabra de Dios y sanador compasivo, de cuando Pedro reconoce a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nos va a hablar también del padecimiento sacrificial, de la transfiguración del Hijo amado, de los hijos del reino, de las características de la vida en la comunidad del reino, de la valoración de la comunidad del reino, de la entrada triunfal en Jerusalén, la autoridad de Jesús como Mesías, de las acciones en el templo, la declaración de Jesús sobre las autoridades del templo, de la maldición de la higuera, de la controversia sobre la autoridad de Jesús en el patio del templo. Nos va a hablar de la advertencia contra los maestros de la ley y los fariseos, del ayes de juicio contra los maestros de la ley y los fariseos, del lamento por Jerusalén. Nos va a hablar del comienzo de los dolores de parto, de la gran tribulación y la venida del Hijo del Hombre,
de la cercanía del tiempo de la venida de Jesús, de la exaltación parabólica a estar atentos y preparados para la venida del Hijo del Hombre, del juicio final. Nos va a hablar de complot, unción y entrega a los líderes religiosos, de la Pascua y la Cena del Señor, del Getsemaní, oraciones angustiosas de Jesús, del arresto de Jesús, del juicio de Jesús, del juicio romano de Jesús, de la crucifixión de Jesús el Mesías, de la muerte de Jesús el Mesías, de los testimonios de mujeres y servidores y cuando los sepultaron. Nos va a hablar de un sepulcro vacío y el Jesús resucitado, de la conspiración para negar la verdad de la resurrección de Cristo y de la gran comisión de Jesús resucitado. De todo esto nos va a hablar el Evangelio de Mateo. Y dice que este Evangelio se cree que se escribió. Cuando decimos se cree que se escribió, es que no hay un dato concreto que diga, no, se escribió en tal fecha. No, se cree que se escribió en el año 70 después de Cristo. Y habla de la identidad mesiánica de Jesús. Eso es algo que ya les había comentado. Gloria a Dios, aleluya. Pues bien, esto es lo que Mateo nos dice, el Evangelio de Mateo. Ahora vamos a pasar al Evangelio de Marcos. Y quiero que vayamos poco a poquito despacio para que vayamos digeriendo cuál es la diferencia y cuál es lo que los entrelaza. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Jesús, mi alma te alaba. Pues bien, el Evangelio de Marcos. Gloria a Dios, aleluya. Según la tradición más difundida de los padres de la iglesia, Pedro refirió los dichos y los hechos de Jesús a su ayudante Juan Marcos, quien lo puso por escrito. De singular importancia a este respecto son las breves afirmaciones de Papías, obispo de Hierápolis, aproximadamente en el 120 después de Cristo, recogidas por Eusebio de Cesarea en el 260 y 340. Papías afirmó que recibió la tradición oral de Juan, el anciano y apóstol, y describe a Marcos en los siguientes términos. Fue intérprete de Pedro. Escribió con exactitud todo lo que recordaba de las palabras de Pedro, pero sin intención de transmitir un relato conexo de los dichos de Jesús, sino las adaptó a las necesidades de sus oyentes. No fue testigo ocular de Jesús ni uno de sus discípulos. Se esmeró por no omitir nada ni considerar ninguna afirmación falsa. Papías concluyó que el carácter apostólico y fidedigno del Evangelio de Marcos fue fundado en el testimonio de Pedro. La evidencia interna también confirma el testimonio patrístico de que Pedro estaba en los orígenes del Evangelio de Marcos. El relato de Marcos se caracteriza por ser especialmente vivido cuando refiere a los episodios en los que Pedro participó. Presenta las debilidades de Pedro, así como las de todo el grupo de los discípulos, y omite alucinaciones elogiosas o notables sobre Pedro que sí incluye Mateo y Lucas. También se ha señalado cierta afinidad instrumental en el discurso de Pedro en Cesarea. Esto lo tenemos en Hechos 10, 34 al 43 y el Evangelio de Marcos. Gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba. Bendito Jesús. Pues bien, el Evangelio, el propósito y el tema de Marcos es fundamentalmente presenta la defensa y el llamamiento universal de Jesús al discipulado. O sea, el Evangelio de Marcos nos habla más para el discipulado, cómo discipuló Cristo, por consiguiente nos va a enseñar mucho sobre esto. Gloria a Dios, aleluya. Y algo que quiero. De los 4 evangelios más técnica,
de un docudrama, construido a partir de episodios notables y sucesos tipológicos y representativos, fragmentos de discursos o diálogos y comentarios narrados. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a ver de qué nos va a hablar el Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Marcos nos va a hablar, primero que nada, en los primeros años del ministerio de Jesús en Galilea, de la elección de los 12, de las parábolas, de los milagros sobre la naturaleza, exorcismos y sanidades, rechazo en Nazaret, la obra más allá de Galilea, cuando Jesús envía a los 12, la muerte de Juan el Bautista, nos va a dar las enseñanzas sobre la impureza moral, la apertura a los gentiles, más milagros en Decápolis y Betsania. Nos va a hablar de la autoridad de Jesús sobre la confesión de Pedro, llamamiento de discipulado, transfiguración y sanamiento, enseñanzas sobre el discípulo, poner el prójimo en primer lugar, enseñanzas sobre el discípulo, el divorcio, la riqueza y la humildad, entrada triunfal y juicio sobre Jerusalén, entrada triunfal en Jerusalén, juicio de Jesús sobre los líderes religiosos, Jesús y el juicio venidero, muerte y resurrección de Jerusalén, traición, juicio, crucifixión y resurrección. Final largo de Marcos. Gloria a Dios, aleluya. Esto es lo que nos va a hablar el Evangelio de Marcos. Ahora vamos a ver aquí el Evangelio de Lucas. ¿De qué nos va a hablar el Evangelio de Lucas? A lo que está enfocado. Gloria a Dios, aleluya, bendito Jesús. Bendito Jesús. El tercer evangelio no menciona a su autor, tampoco figura su nombre en Hechos, el segundo libro del mismo autor. Esto no significa, sin embargo, que los lectores originales no supieran quién escribió ambos libros. Tanto la evidencia externa, la tradición de la iglesia, como la interna abalanza la autoridad lucana de Lucas y Hechos. La tradición de la iglesia que atribuye la autoría a Lucas es temprana, desde mediados del siglo II después de Cristo y unánime hasta el siglo XIX. Nunca se había puesto en tela de juicio. Los pasajes de Hechos con los versos en primera persona de plural permite suponer que el autor era compañero de Pablo y estaba con el cual sucedieron los eventos descritos en estas secciones. Por lo tanto, el autor de Hechos había sido uno de los compañeros de Pablo mencionados en las cartas del apóstol durante ese periodo. Esto figura en Colosenses 4:14 y segunda de Tito 4:11 y en Filipenses 24. Y uno de los referidos en tercera persona en esos pasajes, en Hechos 20:4-5, se sabe que el autor pertenece a la segunda generación de la iglesia primitiva, que no había sido testigo ocular del ministerio de Jesús. Lucas 1:12 puede ir ahí. Y que era gentil. Dice que Lucas procedió de una familia de Antioquía y siendo médico acompañó a Pablo la mayor parte del tiempo. Esto nos lo dice Colosenses 4:14. Todo esto confirma la tradición de que Lucas fue el autor del tercer evangelio. Como Lucas viajaba con Pablo, este evangelio fue recibido con el aval apostólico y la autoridad de Pablo, y con un relato fidedigno del evangelio que Pablo predicaba. El evangelio de Lucas como si fuera suyo cuando escribió conforme a mi evangelio. Esto nos lo dice Eclesiastés 3:4-7. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Jesús. Pues bien, Lucas escribió su evangelio para que los lectores entendieran que la buena noticia del evangelio es para todos los judíos y los gentiles.
aquí es donde nosotros entramos. Porque Jesús es el templo prometido de Dios, como se profetizó en el Antiguo Testamento y se cumplió mediante la obra redentora de Dios en la tierra, con la muerte y resurrección de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y este evangelio nos va a hablar de relatos, anuncio del nacimiento de Jesús el Bautista, de Juan el Bautista, perdón. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Nos va a hablar también del anuncio del nacimiento de Jesús, de cómo María visitaba a Elizabeth, del nacimiento de Juan el Bautista, del nacimiento de Jesucristo, de cómo Jesús nace, cómo Jesús es presentado en el templo, cómo el niño Jesús está en el templo. También nos va a hablar de Juan el Bautista preparando el camino, de bautismos, genealogía y tentación de Jesús, de bautismo de Jesús, de genealogía de Jesucristo, de la tentación de Jesús, de cómo Jesús es rechazado en Nazaret, de que Jesús comienza un ministerio de sanación, Jesús predica en las sinagogas, de cómo Jesús llama a los primeros discípulos, de cómo Jesús sana a un leproso, de cómo Jesús sana a un paralítico, de cómo Jesús llama a Leví, de la pregunta sobre el ayuno, de Jesús es el Señor del día de reposo, de un hombre con la mano seca, de que Jesús enseña a los discípulos, Jesús elige a 12 discípulos, Jesús ministra a una multitud, de las bienaventuranzas, de que Jesús lanza los ayes, de cómo amar a los enemigos, del juzgar a los demás, de un árbol y un fruto, de construir su casa sobre la roca, de que Jesús sana al siervo de un centurión, de que Jesús resucita al hijo de una viuda, de los mensajeros de Juan el Bautista, de una mujer pecadora, cuando una mujer pecadora es perdonada, de las mujeres que acompañan a Jesús, de las parábolas del sembrador, del propósito de las parábolas, de una luz cubierta por una vasija, de la madre y los hermanos de Jesús, de cómo Jesús, Señor de la naturaleza, de los demonios, la enfermedad y la muerte, de que Jesús calmó una tempestad, de que Jesús sana a un endemoniado, de que Jesús sana a una mujer y la hija de Jairo, de que Jesús y los 12 discípulos, Jesús envía a los 12 discípulos, de cómo Herodes Antipas perpetúa con los informes sobre Jesús, cómo Jesús alimenta a los 5,000, de que Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, Jesús predice su muerte, Jesús enseña a sus discípulos la transfiguración, Jesús sana a un muchacho endemoniado y Jesús predice otra vez su muerte. ¿De quién es el mayor? El que no es contra nosotros, por nosotros es. De la misión a Samaria, del costo de seguir a Jesús, de la misión de los 70, de la parábola del buen samaritano, de Marta y María, nos habla del Padre Nuestro, de Jesús y Belcebú, del espíritu inmundo que vuelve, de diversas advertencias y enseñanzas, de que Jesús sana en el día de reposo, de las parábolas de la semilla de mostaza y la levadura, de la puerta angosta, de lamentos sobre Jerusalén, de que Jesús sana a un hombre en el día de reposo, de diversas enseñanzas y parábolas,
de que Jesús sana a 10 leprosos, de la venida del reino, de la parábola de la viuda insistente, de la parábola del fariseo y del publicano, de que Jesús bendice a los niños, del joven rico, de que Jesús predice su muerte por tercera vez, de que Jesús sana a un mendigo ciego, de Jesús y Zaqueo, de la parábola de las 10 minas, de la entrada triunfal, de que Jesús llora sobre Jerusalén, de que Jesús purifica el templo, de la autoridad de Jesús es puesta en duda, de la parábola de los labradores malvados, del pago de impuesto al César, de los saduceos que preguntan sobre la resurrección, de quién es el Hijo de Cristo, de cuidarse de los escribas, de la ofrenda de la viuda, de que Jesús predice la destrucción del templo y de Jerusalén. Jesús predice la destrucción del templo, señala antes de la destrucción, se levanta nación contra nación. Jesús predice la destrucción de Jerusalén, la venida del Hijo del Hombre, la elección de la higuera y que tengan cuidado. Gloria a Dios, aleluya. También nos va a hablar del complot para matar a Jesús, de los preparativos para la cena de la Pascua, la cena de la Pascua y la institución de la cena del Señor. ¿Quién es el mayor? Jesús predice la negación de Pedro. La escritura debe cumplirse en Jesús. Jesús ora en el monte de los olivos. Traición y arresto de Jesús. Pedro niega a Jesús. Los soldados se burlan de Jesús. Jesús ante el concilio. Jesús ante Pilato. Jesús ante Herodes Antipas. Pilatos entrega a Jesús para que sea crucificado. La crucifixión, muerte de Jesús. La sepultura de Jesús. Del sepulcro vacío. De cómo Jesús aparece en el camino a Emaús. De cómo Jesús aparece a sus discípulos. De la acepción de Jesús. De todo esto nos va a hablar el libro de Lucas. Este libro nos va a hablar de esto, de todos estos temas, así que está muy extendido. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Jesús. Y ahora vamos a ir al Evangelio de San Juan y vamos a ver qué es lo que nos tiene el Evangelio de San Juan. Pues bien, lo más probable de este Evangelio escrito está que se hizo en el año 70, probablemente fue en el año 70, cuando era la destrucción del templo de Jerusalén, y en el 100 después de Cristo, año en el que murió Juan. Aunque no hay suficientes pruebas que ofrezcan mucha precisión, una fecha posterior al 70 después de Cristo está sugerida, entre otras cosas, por las menciones de 6:1 y 21 y al mar de Tiberias. Ese nombre en la referencia del mar de Galilea solo se extendió hasta finales del primer siglo. La alusión al martirio de Pedro en el 21:19 que había ocurrido entre el 64 y el 66 después de Cristo, y la ausencia que mencionan algunos de los saduceos que desaparecieron como partido religioso judío después de los 60. El testimonio de la iglesia primitiva postula una fecha posterior al 70. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, citada por Eusebio, Historia Eclesiástica 6:14-10, afirma: finalmente Juan, al ver que los hechos externos se habían referido con claridad en los otros evangelios canónicos, escribió un evangelio espiritual. Es altamente probable que se haya escrito en Éfeso, en Asia Menor, Turquía en la actualidad, que era uno de los centros urbanos más importantes del Imperio Romano. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué nos va a hablar este evangelio? ¿De qué nos va a hablar este evangelio? Algo bien importante, que este evangelio de San Juan nos va a hablar de cómo Jesús viene al mundo como Dios hecho carne.
el que revela al Padre y al Rey mesiánico, en el que se cumple el Antiguo Testamento simbólicamente, especialmente las promesas del Salvador, de la salvación eterna. Gloria a Dios, aleluya. Y lo que nos va a hablar, todo este evangelio nos va a hablar del testimonio de Juan el Bautista y la primera semana del ministerio de Jesús. Nos va a hablar del ministerio de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria y a los gentiles. De la creación, opósito de los judíos y más señales. De la última Pascua, la señal suprema y las repercusiones. De los gentiles acerca de Jesús y los judíos rechazando al Mesías. De la purificación y enseñanza de la nueva comunidad mesiánica en la última oración de Jesús. Del arresto, juicio, muerte y sepultura de Jesús. De la resurrección de Jesús, apariciones y envíos en sus discípulos. De las declaraciones de propósito. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. De las comisiones a Pedro y al discipulado a quien Jesús amaba. Gloria a Dios, aleluya. Y así nosotros damos comienzo con toda esta información que hemos dado para que usted pueda entender cuál es la diferencia en lo que leímos, cuál es la diferencia y cuál es en lo que permite entrelazar estos evangelios. Primero que nada, que hablan de Cristo. Estos evangelios están hablando de la vida de Cristo. Si nosotros no sabemos la vida de Cristo, no sabemos a quién estamos siguiendo. Nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo, del Dios viviente. Gloria a Dios, aleluya. Así que vamos a seguir. El primer libro de Mateo nos dice que casi todos los eventos del libro de Mateo sucedieron alrededores de Palestina, una región que se extendía aproximadamente desde Serena en Filipo en el norte hasta Berseba en el sur. En esta época estaba bajo el gobierno imperio romano. Los capítulos introducidos describen eventos relacionados con el nacimiento de Jesús en Judea, donde reinaba Herodes por nombramiento de los romanos. Los capítulos finales con la muerte, resurrección y ascensión de Jesús durante el gobierno de Poncio Pilato y de las tetrarcas Antipas y Felipe. En cambio, el libro de San Juan, lo que leímos fue el libro de Mateo y ahora vamos a ir al libro de San Juan. Gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba, bendito Jesús. Vamos despacio, disculpen si a veces me tarda un poquito, pero necesito que esta información la tomamos en serio para conocer más a quién seguimos. Ok, los hechos relatados en Marcos sucedieron casi por completo en Palestina. Estos sucedieron en Palestina y las regiones circunstantes, un área que se extiende aproximadamente desde Cesarea de Filipo en el norte de Bersea en el sur de aquella época, toda la zona sometida al imperio romano. El libro comienza con el bautismo de Jesús por Juan durante el gobierno de Poncio Pilato y los tetrarcas Antipas y Felipe, y terminó con la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el libro de Marcos. Ahora con el libro de Lucas, la información que nosotros tenemos es, gloria a Dios, aleluya. Los hechos incluidos en Lucas sucedieron casi en la mayoría en Palestina y sus alrededores, un área que se extiende aproximadamente de Cesarea de Filipo en el norte hasta Berseba en el sur.
Durante aquella época la región pertenecía al Imperio Romano. Los primeros capítulos me perdí. Durante aquella época la región pertenecía al Imperio Romano. Los primeros capítulos describen eventos en torno al nacimiento de Jesús en Judea, donde reinaba Herodes, nombrado por Roma. Los últimos capítulos con la muerte y resurrección y la ascensión de Jesús ante el gobierno de Poncio Pilato y las tetrarcas Antipas y Felipe. Gloria a Dios, aleluya. Ahora vamos a ir al último. Sé que hay esta información que a lo mejor todo esto fue en un lugar, por eso es que estamos repitiendo algunos lugares, porque fue donde se dio la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo y donde caminó nuestro Señor. Todos los evangelios y algunos de los temas de los libros del Nuevo Testamento mencionan distintas apariciones de Jesús tras su resurrección, pero solo Lucas señala lo que Jesús ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, justo en las afueras de Jerusalén. Lucas también narra la conversión entre Jesús y los dos discípulos en el camino a Emaús, posiblemente la actual Cualunia hacia el oeste. Además, Mateo y Juan relatan que Jesús se apareció a sus discípulos en la región de Galilea. Gloria a Dios, aleluya. Y aquí vemos, ahí es donde están entrelazados los evangelios. Gloria a Dios, aleluya. Y en los sucesos del Evangelio de Juan ocurren en Palestina, una provincia incorporada al Imperio Romano en el 63 a.C. El rey de la provincia era Herodes el Grande, que los romanos hablan designado rey de los judíos en el 37 a.C. y que gobernó hasta su muerte en el 4 a.C. a sus descendientes. Había una región con mayoría de habitantes gentiles, griegos y no judíos llamados Decápolis o 10 ciudades, una confederación de ciudades semiautónomas administrada por el representante romano en Siria. Y aquí vemos las diferencias de lo que es lo que los entrelaza y las diferencias de cada uno de los evangelios. El evangelio de Mateo le habla a una clase de personas, el de Juan a otra, el de Lucas y el de Marcos a diferentes personas. Por ejemplo, el evangelio de Mateo le habla de Jesús como hombre. Gloria a Dios, aleluya. El evangelio de Marcos le habla, ese evangelio es para los griegos. Y el de Lucas es para los judíos y el de Juan es para los gentiles. Aquí podemos ver todo esto, cómo el Señor, los evangelios al hablarnos a nosotros, nos están enseñando, nos están instruyendo. Es para toda clase de personas y eso es lo más importante que nosotros tenemos que llevarnos. Es muy importante, gloria a Dios, aleluya. Y vamos de lleno. Ya nos queda muy poquito tiempo. Quiero que quede claro esto. Vamos al primer pasaje bíblico. Primero que nada en Mateo, capítulo 1 vamos a ir al capítulo 1 hasta el 6. Y dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, Tamar a Fares, y Sará, Fares a Esrom, y Esrom a Arán. Arán engendró a Aminabad, Aminabad a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahad, a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Ahí quedamos y son 14 genealogías. Continuamos. Y el rey David engendró a Salomón de la mujer que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboa, Roboa a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafá, Josafá a Jorá y Jored a Usías. Usías engendró a Jotán y Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías.
Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación. Aquí vemos, gloria a Dios, aleluya, como hay otros 14. Otros 14 genealogías. Ok. No quiero perderme. Hasta David hay 14. Hasta la deportación hay 14. Y continuamos. La deportación de Babilonia. Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud a Eliqued. Eliqued a Azor. Azor engendró a Sadod. Sadod a Akim. Y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eliezer. Eliezer a Matán. Matán a Jacob. Jacob engendró a José. Marido de María, la cual nació Jesucristo. Y aquí vemos 14 genealogías. Primero que nada vemos la numerología bíblica, que hay tres genealogías de 14. Entonces el número 3 es importante, el número 14 es importante. ¿Y cómo podemos nosotros ver que es importante? Pues porque estamos la numerología es importantísimo, el número 3 y el número 14. Entonces, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. Gloria a Dios, aleluya, bendito Jesús, bendito Señor. Es bien importante, recuerda la numerología. Aquí vemos el número 14 y el número 3, pero como vamos corriendo ya nos va ganando el tiempo. Vamos a ir al primero, vamos a leer en el Evangelio de Marcos, vamos a leer del capítulo 1 al 3, el verso 1 a 3, el capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparó tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino al Señor, enderezar sus sendas. Esto es para nosotros, gloria a Dios, aleluya. Aquí no nos perdamos, acabamos de ver la genealogía de Jesucristo y aquí estamos hablando como Juan el Bautista empieza a abrir camino para que nuestro Señor y Salvador Jesucristo venga y ya empezaba a hablar de él. Es bien importante esto. Ahora vamos al libro de Lucas. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido ante mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ok, aquí estamos viendo en el libro de Lucas que él investigó muy bien lo que iba a decir. Aquí está recalcando lo que el Evangelio de Mateo y Marcos nos está diciendo de la genealogía de Cristo y de quién iba a venir a abrir camino al Señor. O sea, ya estaba todo hecho por Dios Padre para que fuese cumplido como debe de ser. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos al último libro y vamos a leer también un pasaje bíblico. Y dice así, la hermosa palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Gloria a Dios, aleluya. Aquí estamos viendo, número 1. Si tiene papel y lápiz puede escribirlo. Número 1.
Estamos viendo la genealogía de Cristo. En Mateo. En Marcos estamos viendo que se le iba a abrir camino para poder venir. Para poder venir y establecerse como Dios que es. En el verso de Marcos, gloria a Dios, aleluya. En el verso de Lucas estamos viendo cómo Lucas recalca todo lo que se ha hablado de Jesús. Y dice que lo ha investigado, pero muy bien. O sea, podemos notar que es un hombre serio y firme en lo que está diciendo, porque está poniendo esa autoridad de lo que él ha investigado, no solamente de lo que ha escuchado, sino que ha investigado profundamente. Y el Evangelio de Juan nos habla acerca de quién es Jesús, así tal cual es, y nos habla que era el Verbo. O sea, vino como el Verbo. El Verbo era Dios, el Verbo era con Dios, y el Verbo se hizo carne, encarnó para darnos esa hermosa vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Y pues con esto nosotros concluimos hasta el día de hoy. Primeramente Dios, el próximo domingo vamos a continuar y vamos a ir con una porción de cada evangelio, del evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que podamos nosotros entender por qué están tan entrelazados. Es importantísimo que sigamos investigando. Esto es un poquito solamente de lo que es la palabra del Señor. Usted tiene la responsabilidad de poder investigar aún más. Saque tiempo para buscar más del Señor y sígase instruyendo, porque es buenísimo que nos sigamos instruyendo en la palabra. Ver cómo los evangelios están entrelazados y sin embargo son tan diferentes y estaban en diferentes situaciones y en diferentes tiempos, pero estaban hablando la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo están entrelazados los 4 evangelios. Y eso es algo que yo me gozo de poder ver esto, porque siempre encontramos cosas nuevas que Dios nos habla por medio de su palabra. Por eso es importantísimo que nosotros abramos las escrituras para instruirnos, para que no seamos engañados. Tenemos que abrir las escrituras todo el tiempo. Así que nos vemos el próximo domingo a las 7. Recuerda, tenemos una cita a las 7 todos los domingos para hablar sobre los evangelios. Vamos a ir paso a pasito para ir conociendo la palabra. Recuerda algo bien hermoso. El Señor nos dejó los evangelios para conocerlo. Los días martes estaremos con el libro de Génesis como siempre, y los jueves seguiremos con el programa Amor Genuino. Gloria a Dios, aleluya. Ahora ya lo haremos aquí en nuestra radio Sembrando la Palabra, esta radio por internet, y tú puedes suscribirte, tú puedes entrar todo el tiempo que tú quieras. Es una oportunidad más que el Señor nos ha abierto las puertas, así que te invitamos también que te inscribas a YouTube, que te inscribas y le pongas un like a nuestros videos para que la palabra de Dios se extienda todos los días. Que el Señor toque corazones que están en necesidad, así como una vez tocó nuestro corazón. Gloria a Dios, aleluya. Entonces nos despedimos, que pasen muy buenas noches y vamos a orar para despedir este pequeño mensaje. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Jesús. Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Y te pedimos que nos sigas instruyendo, Señor, en tu palabra, que nos sigas enseñando, que nos sigas dando esa inteligencia que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que te muevas en cada hombre, cada mujer, Señor, cada valiente que busque de tu palabra. Que los tiempos son difíciles, sí, Señor.
pero tú nos darás la victoria todos los días, Padre Santo. Por eso seguimos parados en la brecha, Padre amado. Bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Muchas bendiciones a los que están conectados, los que se van a conectar. Recuerda, ve a YouTube y ahí vamos a estar nosotros también con este video para que se quede y pueda ser dado a otras personas que lo necesiten. Todos los domingos estaremos aquí con los evangelios para que el Señor nos siga instruyendo. Muchas gracias, Dios los bendiga, Dios los guarde, bendiciones.